Hola a todos, les habla Facundo Molina de MoleFX, creador de Traders. Nos encontramos nuevamente aquí en este espacio que tiene ni más ni menos el objetivo de compartir conocimientos, información y darle a ustedes algunos puntos, conceptos, palabras que se lleven algo de este webinar con el objetivo, lógicamente, de poder hacer un trader más efectivo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco más avanzado, se requieren ciertos conceptos, así que les pido que levanten la mano los que tienen dudas, como también acerquen preguntas y un poco de tolerancia a los que son un poco más avanzados. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? Ni más ni menos el timing correcto, algo que a mi modesto entender no es simple ni sencillo, requiere tiempo, requiere estudio, requiere personalidad y se agiliza todo esto con la presencia de un mentor, un tutor, una persona que nos acompañe en este ni más ni menos proceso de aprender. Recién les decía, me presentaba, mi nombre es Facundo Molina, resido en Argentina, comencé con los mercados en el año 2001, mi primera cuenta real lo abrí en el 2003 y en el 2005 formé MoleFX con el objetivo de compartir conocimientos, educar y acompañar a todas aquellas personas que tomen la decisión de desarrollar estrategias y convertirse en traders en mercados financieros. Así que dicha la presentación y mientras algunos me van sumando alguno que otro comentario, les voy presentando ni más ni menos una clase con muchísimo contenido práctico, por lo cual les pido por favor me vayan haciendo comentarios en todo momento y preguntas, pero tiene como fin ni más ni menos tratar de optimizar ese timing de entrada y salida al mercado. Todos los que estamos aquí, no dudo de esto, tenemos como fin tratar de optimizar nuestras ganancias o evitar las pérdidas o salir de ese lado que es de tener pérdidas en forma consecutiva. Así que antes de comenzar, voy leyendo alguna pregunta, algún comentario que me fueron sumando, así nos ponemos de lleno en la introducción de la sesión del día de hoy. Aquí algunos me preguntan cómo hago para comprar algunos activos como acciones e índices. No sé si lo haces directamente, Gregorio, sobre la plataforma XM, pero si lo haces así, te agradezco, me envíes un correo info@molefex.com y te brindo mis comentarios en forma puntual o te acerco con alguna de las personas del equipo que te pueda ayudar. Bien, dado que la mayoría de indicadores tienen su retardo, ¿cuál sería, según tu criterio y experiencia, la mejor herramienta que existe para ingresar a tiempo en el mercado? Me dice Juan, la experiencia. La experiencia. Y no todos los indicadores tienen retardo. Así que sumarle a la experiencia conocimiento adquirido, ¿sí? Sea tanto teórico o también como aplicación práctica, Juan. Lo que estoy diciendo es muy importante. Y acotás la línea de tiempo y la achicás si te puede guiar alguna persona. Quizás suena un poco reiterativo, pero créanme que la mejor inversión para cualquiera de ustedes que entiendo están aquí en este momento para mejorar su estrategia de trading es capacitarse. Y lamentablemente, sobre todo muchas personas que quizás un poco más jóvenes están entrando en estos mercados, como tienen tiempo disponible, lo que hacen es como decir, nadar en este mundo océano que es Internet, donde hay mucha gente que brinda muy buenos conceptos y muy buena información y otra tanta cantidad de gente que no, lo cual lamentablemente pierde tiempo y lamentablemente pierde dinero. Estudien, aprendan, capacítense e inviertan en algo que, créanme, les va a hacer de por vida. ¿Ok? Perfecto. Aquí Steven me dice, ¿podrías decir que fue la mejor decisión que tomé? ¿Cuál, Steven? Ayúdame. ¿Haber perdido? No, pero es parte del proceso. La realidad es que sean 1.000, 10.000 o 50.000 dólares, lo que sí espero que te haya quedado un concepto. Si lo hiciste aplicando un sistema, quizás el sistema no funcionó. Si lo hiciste sin saber qué hacías, lo mejor que te puede haber dicho es que averigües qué tenés que hacer para recuperarlo. Créeme que vas a recuperar ese dinero y mucho más si haces las cosas correctas. Bien, vamos entonces adelante mientras me van haciendo algunas preguntas.
como respecto a la acción del precio, cuál es el saldo máximo que puede tener una cuenta. La realidad es que pueden tener millones de dólares en XM, no se preocupen, que pueden tener cuentas grandes y pueden hacer mucho dinero también en el trading. Bien, me siguen llegando preguntas, contesto un par más y me meto directamente en el webinario del día de hoy para no perder más tiempo. Para iniciar con el estudio, ¿qué podrías recomendar para partir? Hay mucha información y no sé por dónde comenzar, María. Bueno, te invito a que nos envíes un correo, te voy a enviar un tutorial, lo tenemos sin cargo para todas aquellas personas que recién comienzan en este mercado y tengan un indicio de qué se trata y para dónde ir, tanto a ti como a cualquiera de los asistentes, sobre todo si son nuevos, info@molefx.com, nos puedes enviar un correo solicitando ese tutorial para poder acercártelo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos un poco adentro de todo esto. Me quedo con la pregunta de José y voy a empezar de alguna manera a tratar de avanzar y dejo un cachito de las preguntas de lado. Vayan acercándome comentarios, pero me parece importante trabajar sobre todo esto que nos propusimos el día de hoy, tratar de mejorar ese timing de entrada y salida del mercado. Cuando hablamos de trading, claramente tenemos que estudiar qué es lo que está pasando para comprender qué puede llegar a suceder a futuro. Tenemos que hacer un análisis o diagnóstico de esa situación actual. Desconozco qué operan, pero vi que hay muchos de ustedes que están operando en tiempo real y cuentas reales, pero muchísimos de los que están acá, por la estadística que me acercan, operan Forex, muchísimos también están operando criptomonedas, otros tantos operan metales, como por ejemplo el oro, y cuando van a analizar se ponen ante una cotización y lógicamente tratan de estudiarla. ¿Para qué? Para saber si está en tendencia, no está en tendencia, está barata, está cara, está en suba, está a la baja, llámenlo como quieran, pero nosotros tenemos que tener de alguna manera una herramienta que nos indica hasta hoy qué está sucediendo. ¿Sí? Si tiene un atractivo para nosotros, para comprarla, para venderla o para algo. Tenemos que estudiarla, tenemos que conocerla. Lógicamente, a partir del desarrollo de estrategias, no solamente con el análisis técnico, sino también con el fundamental, podemos aplicar decisiones para obtener, lógicamente, un rédito que es lo que estamos buscando. Lo voy a hacer simple y lo voy a hacer sencillo. Las dos cosas, simple y sencillo, para que hoy ustedes se lleven algo que es un mundo, pero en realidad lo deberíamos tener como algo más práctico. El mercado tiene dos tipos de movimientos, ¿sí? O hay un movimiento tendencial o no sabemos qué está sucediendo, implica rango congestión. Cuando vemos una cotización, podemos darnos cuenta si está subiendo, si está bajando. Eso es tendencia. Y si no sabemos si está subiendo o está bajando, eso implica congestión, rango. Esto es claro. Debemos tener un diagnóstico inicial para saber de alguna manera qué está sucediendo. ¿Bien? Perfecto. Nosotros, a partir de este diagnóstico, empezamos a reconocer patrones, figuras, sobre todo los que trabajamos con análisis técnico, las cuales han sido codificadas, han sido utilizadas en el pasado y nos permiten a nosotros, con una probabilidad asociada, conocer qué puede llegar a suceder a futuro. Estos patrones muy bien codificados en el chartismo, en el análisis técnico o gráfico de figuras, nos ayudan a entender la psicología de masas que está atrás del movimiento. En mercados como el Forex, que la mayoría de ustedes son personas que toman decisiones en este tipo de mercados, nosotros tenemos la ventaja de, al ser un mercado de muchísimo volumen operado, sobre todo los majors, los pares principales, trata de un mercado que tiende a la eficiencia, lo cual evita, ¿sí?, una determinada manipulación, tiene una gran cantidad de volumen, un amplio horario de operatoria, nos permite entrar tanto al alza, a la baja, todas características que se equiparan al mercado con eficiencia. Dicho esto, nosotros podemos empezar a aplicar herramientas que nos permitan tomar decisiones, entendiendo que la psicología de masas se aplica en estos mercados, se ha aplicado anteriormente y comprendiendo que el precio no es más ni menos que la manifestación de los humanos que creemos que algo está caro o está barato, compramos o vendemos, entonces podemos aplicar lógicamente principios y patrones al respecto. Bien,
Vamos a reconocer un poquito algunas de las figuras y patrones para luego entender en qué momento entrar al mercado. Todo esto, obviamente, he elegido algunas herramientas a los fines de poder aplicar esto que quiero decirles a ustedes, empezar a entender los movimientos y empezar a controlar el timing. Muchas veces vemos una suba o una baja de precios, que fue lo que sucedió en el día de hoy con los principales índices americanos, y lo vimos y nos subimos a la tendencia, y quizás algunos perdieron y algunos otros ganaron. Pero si lo vuelven a hacer en algún momento simplemente por subirse al movimiento, puede que obtengan ganancias o puede que tengan importantes pérdidas. Por eso es importante detectar zonas de entradas, sobre todo con una condición que es relevante, la de salida. No sé si soy claro. Condicionar la entrada sabiendo la salida. Dicho de otra manera, condicionar una compra o una venta sabiendo que si se da el escenario voy a ganar tanto dinero, pero si no se da ese escenario, voy a perder algo que ya de alguna manera lo tenía descontado antes de entrar. En esto quiero ser claro. Bien, entonces, vamos a empezar a reconocer, en caso de existencia de tendencias, algunos patrones, algunas figuras que nos regala el chartismo, que probablemente varios de ustedes la conocen, aunque sea de oído, por tener tiempo en el mercado y por ser, lógicamente, un webinario intermedio avanzado, requiere ciertos conocimientos. Vamos a hablar de estas figuras y patrones y vamos a empezar a entender los movimientos detrás para entrar al mercado. ¿Ok? Perfecto. Nosotros tenemos una tendencia, cuando hay una tendencia, claramente lo que estamos viendo, que el mercado sube o el que el mercado baja. Cuando el mercado sube o el mercado baja, hay movimientos de detención. Esos movimientos de tensión lógicos se presentan cuando la tendencia ya se encuentra iniciada. Y aquí introducimos otro concepto que es el de madurez. Muchas veces lo he repetido en el último tiempo, pero hay mucha gente que me dice, ¿qué es la madurez? Bien, supongamos una planta, nace una semilla, perdón, con una semilla, quiero decir, nace la planta, la regamos, va creciendo, tenemos los primeros brotes, tenemos el inicio del tallo, hojas, qué sé yo, y después de un tiempo empezamos a ver el desarrollo de una planta madura. Lo mismo pasa en la tendencia, pero cuando estamos viendo la tierra, nosotros no vemos que hay una semilla debajo que está brotando. Recién cuando aparecen los primeros brotes por la tierra, recién vemos la existencia de una posible planta o futuro árbol. A medida que salen los brotes por afuera de la tierra y empieza a crecer, vamos detectando algo que empieza a aparecer. Lo mismo pasa con la tendencia. Es recontra difícil reconocer los inicios. Uno habla de tendencia cuando avanzó, cuando ya creció, cuando hay un tallo, cuando hay hojas. Y lógicamente, todos hablan de tendencia cuando ya hay un árbol que da frutos. Lo mismo pasa. Eso es la madurez. Requerimos cierta madurez para hablar de tendencia. Lo cierto que en el durante la tendencia se va deteniendo en ciertas zonas de equilibrio, las conocemos los chartistas, y esas zonas de equilibrio en lo que es chartismo nos presentan patrones gráficos codificados que nos ayudan a tomar decisiones a partir de zonas de trading. Bien, perfecto. Antes de entrar a ese reconocimiento de figuras elegidas en el día de hoy para trabajar luego el timing de entrada en salida, voy a encontrar algunas preguntas que se me están acumulando unas cuantas. Me pregunta José, ¿cuáles son los mejores indicadores para anticipar el movimiento del mercado? Bien, hay indicadores a partir de conociendo el precio o anticipando el precio a partir de la acción del precio, y también hay indicadores a partir del chartismo. También hay indicadores de aceleración como por ejemplo momentum. Y hay otros tantos indicadores como el ADX, ¿sí? También los indicadores estocásticos o el RSI que nos empiezan a indicar acciones de precio. Por eso digo, cada uno tiene su fundamento. Algunos lo van a encontrar dentro de los webinarios, otros les dedicamos clases para aquellas personas que estudian con nosotros. Te voy dando algunas alternativas para que lo vayas estudiando. ¿Ok? Perfecto. Aquí José me pregunta, ¿cuántos osciladores debo comprender para hacer un análisis? 1, 3, 5. Los que vos requieras, lo que vos hayas estudiado. Esta es la parte importante. Ustedes tienen que corroborarlos y sentirse confiados. Si ustedes no conocen su herramienta, difícil que sean buenos en ella. Bien, esto es importante.
En tu juventud, cuando recién iniciabas, ¿quién dijo que no soy joven? Steven, por Dios. ¿Puedo decir que vale la pena hacerlo? Estoy feliz de hacer trading y me siento joven todavía. No he dicho mi edad, pero estoy cercano a los 40 y algo. No soy tan viejo todavía. ¿Desde qué monto se puede monetizar? No sé qué es. No sé qué es monetizar, Osvaldo, ayúdame. Bienvenida Jimena que dice que soy nueva. ¿Podrían hacer un webinar de cómo interpretar o hacer un análisis fundamental? Ricardo, hay 2 clases de hace un par de meses en mi canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, donde hablamos de fundamental, seguramente estemos repitiendo en julio. ¿Se puede ver este webinario? Sí se puede ver. ¿Qué libro recomiendas para estudiar chartismo? Hay un montón, Mauricio. Escríbeme, seguramente te dé alguno, pero hay un montón de libros para estudiar chartismo y las principales figuras. Acá alguno se ríe de alguna cosa que dije. ¿Puedo calcular un timing correcto usando solo MACD y RSI? Sí, claro que sí. Elige uno solo y trata de encontrarle el timing, porque el MACD, un poco más retrasado, ¿sí?, te va a dar un timing distinto al RSI. Cada uno tiene diferentes configuraciones y diferentes tipos de señales, pero lo que tú dijiste, lo tenés que estudiar, ¿bien? Estás muy joven, Eduardo, también con 70 y algo, no te sientas viejo. Perfecto. Tengo una duda, si yo realizo una operación y coloco un stop loss al abrir el mercado, me estaría quitando por encima de mi stop loss. Disculpe la pregunta tan larga. Digo, no la entiendo. No la entiendo. Pero ayúdame y te la contesto. Aquí Martín me dice, yo hago buenos análisis de mercado, detecto buenas entradas, pero tengo problemas en la ejecución. ¿Qué puedo hacer? No sé qué es la ejecución. Si estás entrando tarde, entonces es un tema de entrada tarde, no de ejecución. Ejecución es del momento que cliqueás hasta que la orden entra. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es un tema más de broker que tuyo. ¿Ok? Bien. Aquí me preguntan del euro dólar. Perfecto. Los lunes brindamos panorama de mercado y estudiamos todas las paridades. Adelante con presenciarlos. Adelante, por favor, que son muy buenos y lo que hacemos es analizar el mercado en tiempo real para la semana. Hago buenos análisis de mercado, detecto buenas entradas, pero tengo problemas en la ejecución, ¿qué puedo hacer? Yo hago buenos análisis de mercado, pero me apareció varias veces la pregunta, Martín. Si no te la contesté, ayúdame. ¿Qué haces cuando un gráfico de 15 minutos te da una señal, pero el de 30 te da la señal contraria? El de 30 es un periodo mayor al de 15, por lo cual la tendencia mayor, lógicamente, todavía no cambió. Puede ser un movimiento correctivo ante una tendencia mayor que luego sea acompañada por la tendencia mayor. Dicho de esta manera, cuando las señales se dan en gráficos menores, pueden ser inicios de un nuevo ciclo, ¿estamos de acuerdo? O una corrección. ¿Bien? Perfecto. Bien, acá me preguntan muchas cosas. Vamos a meternos en la sesión del día de hoy para que no nos vayamos de tema, ¿ok? Pero lo importante es, vamos a tratar de entender el tema del timing, entonces vamos a tomar como ejemplo una detección de un patrón. Vamos a hablar de un patrón muy utilizado en el chartismo, en el análisis gráfico, que es ni más ni menos que el triángulo simétrico. Al que no los conocen, no deja de ser ni más ni menos que una figura dentro de una continuación de tendencia donde el mercado llega a una zona de equilibrio. Zona de equilibrio hablamos generalmente los niveles donde el precio de la oferta se equipara con la demanda. Y en términos del día a día y de la calle, nosotros somos compradores, como toda persona, hasta determinado precio, lo que sea. Una bebida, a los que les gusta el whisky, a los que les gusta el vino, lo que sea. Compramos hasta que parece barato y caro, y eso nos lo va diciendo el mercado. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar un whisky y es un whisky exclusivo, va a ser más caro, y si cada vez quedan menos botellas va a ser más caro, pero eso lo voy viendo en el mercado y yo personalmente, de forma subjetiva, voy viendo qué es barato y caro. Entonces, detengo las compras cuando ya creo que es caro. Eso pasa en el mercado. El euro sube hasta donde, de alguna manera, encuentra una zona de equilibrio donde aparece una fuerza vendedora. El triángulo simétrico es una formación de consolidación en una zona de equilibrio que tiene incidencias de continuación alcista. Vamos a analizarlo un poquito más. Esto es una figura simple y sencilla que podría estar en una tendencia bajista o en una tendencia alcista. ¿Y cuáles son las características para recordarlas?
mínimos ascendentes y máximos descendentes. Necesitamos 2 mínimos ascendentes y 2 máximos descendentes para trazar el triángulo, como se puede ver en este caso. Y si la tendencia es alcista, o sea que tiene que haber un movimiento previo, entre el 50 y el 75% debería quebrar al alza. Estamos en zona de quiebre, por lo que este triángulo nos está diciendo posicionémonos al alza una vez que fue quebrado el triángulo. Bien, estoy tomando una figura para analizar dónde deberíamos entrar y cuáles son las cosas que nos podemos encontrar. Y de alguna manera empezar a ejercitar ese timing de entrada al mercado. Bien, excelente. Me van subiendo varias preguntas. Traten de hacer, sobre todo respecto al día de hoy, todas aquellas que son sobre un tema de mercado. No tengo problema de responderlas, pero por favor les pido que me manden un correo. ¿Bien? Muchísimas gracias. ¿Qué opina de los sistemas basados en volumen? Depende cuáles. Me pregunta Joymeri si recomienda mover los stop para no perder ganancias. Recomiendo los stop para cuidar la cuenta. Y después depende de la estrategia si los mueves o no los mueves. ¿Estamos de acuerdo? No todos los movimientos son tendenciales, ¿ok? ¿Dónde pueden ver el análisis del día lunes? En nuestro canal de YouTube, MoleFX, creador de traders, está el análisis del día lunes. Todavía está vigente. Para operar intraday, ¿qué tiempos recomiendas? 4 horas y gráficos diarios. Yo utilizo velas de 1 minuto. ¿Qué puedes recomendar? Que tengas un sistema basado que te dé más entradas ganadoras que perdedoras, Johan. Acá me dice Diego, le simplifico, si una operación yo le hago un seguimiento PE, no sé qué es, un día viernes y coloco mi stop loss. El día lunes cuando el mercado abra, ¿puedo perder más allá del stop loss que coloqué? Sí, sí. Eso es cierto, sí, puedes perder más porque abrió el mercado en otro precio que no existía. Entonces el broker debería ejecutarse en el precio de apertura. Y si está debajo de tu stop, ¿sí? Lo correcto es que abrea. Después hay políticas comerciales que quizás te respeten stop, pero ese es otro tema. Bueno, acá me hablan qué indicador de tendencia se puede combinar con estocásticos. Bueno, todas estas preguntas les pido, por favor, traten de ir avanzando sobre acá, ¿sí? Porque hay un montón de indicadores que se pueden combinar dependiendo, lógicamente, el activo, el instrumento que estés utilizando y el tipo de forma de operar, Diana. ¿Ok? Perfecto. No pidan disculpas por preguntar, al contrario, son bienvenidas, ¿sí? ¿Cómo deben ser los mínimos y máximos? Me pregunta María. Bien, en un triángulo son mínimos ascendentes, o sea que los nuevos mínimos estén por encima y los máximos descendentes, por debajo. Eso es un triángulo. Bien, perfecto. Aquí me dicen si lo puedo ver en el euro dólar que se está formando en 1 minuto, me dice Alfonso. Alfonso, por favor. Buenas tardes, Facundo. ¿Puedo enviarte un correo urgente para ver qué puedo resolver? Envíamelo, pero no lo voy a responder hasta que termine la sesión. Les agradezco. ¿Cuándo terminan los pullbacks? Bien, ahí vamos a meternos un poquito más, que es la parte importante que lo quiero analizar. Vamos al tiempo real y vamos al mercado. Y vamos a hablar un poco de esto, del timing de entrada al mercado. Muchos de los libros nos dicen, tenemos un triángulo simétrico. Hasta acá, perfecto. Entonces Facundo Molina, de MoleFX, me dijo, acá hay un triángulo simétrico, excelente. Son figuras de continuación, necesita 2 mínimos, por lo menos para trazarlo, y 2 máximos descendentes, lo trazó, perfecto, excelente. Ahora, cosas importantes, ¿cómo opero este triángulo? Seamos correctos y seamos claros, porque ustedes están acá porque buscan herramientas, y yo quiero darles herramientas. Entonces, ¿cómo operamos este triángulo? Voy a ir a buscar un resaltador, y lo que vamos a hacer es ver cosas importantes y ser correctos. Para detectar este triángulo, primero necesito esto que está acá, que es una tendencia alcista. Si no hay tendencia alcista previa, no hay triángulo, porque es un patrón de consolidación dentro de una tendencia previa. Correcto. Ahora, me dijo Facundo que para que haya un triángulo tiene que tener por lo menos 2 toques de mínimos ascendentes y zonas de 2 toques, y acá hay un tercero, de máximos descendentes. Bien, entonces, si Facundo me dijo esto, hasta esta zona, seamos realistas, yo no puedo tomar decisiones. ¿Por qué? Porque necesito todo este pasado, todo esto que está aquí, para, lógicamente, empezar a tomar decisiones. Entonces, necesito una tendencia previa,
necesito historia con toques y después de ahí, acá aparece entonces, fíjense, con signos punteados, a partir de acá aparece la zona de trading. ¿Estamos de acuerdo? ¿Soy claro en esta parte? Bien, entonces, esto se habla de madurez, tendencia iniciada, consolidación y el triángulo, según lo que hablamos, es un posible movimiento de continuación de tendencia. ¿Qué me ayuda el análisis técnico? Me detecta las zonas que enmarcan el triángulo, me están diciendo, podés comprar por encima de 56.20 en este caso, y si quiebra el margen inferior, estás equivocado y debes salir. Ni más ni menos. Hagamos simple lo complicado. Entonces, ¿dónde debería comprar? Por encima de 56.26. ¿Dónde no debería mantener la posición? Por debajo de 1.55. Si quiebra al alza, como es una figura de continuación y dentro de una zona de consolidación, hay algunos que están comprando y hay otros que están vendiendo, por lo que puede hacernos el famoso pullback. ¿Qué es el pullback? Es el movimiento donde confirma el quiebre de una zona de equilibrio. Entonces, en este caso, podemos comprar ni bien quiebre, suponiendo que va a haber un movimiento, lógicamente, de confirmación, y algunas veces ese movimiento de confirmación, sobre todo en tendencias firmes, puede no confirmarse y venirse para abajo, quebrar la zona inferior, y si yo no supe salir a tiempo, dañarme la cuenta o hacerme perder la operación. Por lo cual, si entro en el primer impulso, tengo que tener en cuenta que va a venir un segundo pulso contrario. Lo puedo esperar y entrar en el segundo, que es el movimiento de confirmación, o tengo que tener cuidado porque me apuré en entrar, perdí una buena cantidad de puntos y si mi cuenta era chiquita, me soltó el stop y después el movimiento se fue y me va a hacer enojar mucho tiempo. Timing. Entonces, formas de entrar en un triángulo simétrico. Vamos a empezar a entrar a partir de aquí, decíamos. ¿Bien? Entonces, como podemos empezar a entrar a partir de aquí, podemos entrar o en los apoyos del margen inferior, que no lo dije, suponiendo que no va a ser quebrado y con un stop loss cerca, o esperando el movimiento mayor, que es por lo menos de la altura del triángulo, luego del pullback para esperar una confirmación y estar más seguros, o en caso de entrar en el primer impulso, sabiendo que ese pullback me puede generar una pérdida o la no confirmación me puede dañar la cuenta. Bien, vuelvo a las preguntas después de haber manchado todo esto. ¿Ok? Trato de ir sobre todo esto que estamos hablando. Arquímedes me pregunta, ¿en qué momento es bueno ver los triángulos? En todos. Obviamente que triángulos diarios van a tener tamaños mayores, triángulos en 5 minutos mucho menores, por lo cual me da menor margen de entrada al mercado. ¿Bien? Perfecto. Aquí me dice Martín, yo dudo en mi entrada cuando hay rompimiento. Claro que hay dudas. En el momento hay dudas en vos y en el mercado, porque el rompimiento lo estás viendo y algunos están viendo que va a rebotar. Esto sucede a vos como trader y al mercado también, por lo cual a veces es mejor esperar, confirmar una X cantidad de pips o un segundo impulso de quiebres de otros máximos para quedar dentro del mercado. Exactamente. Aquí Juan me dice, yo confirmo luego de la salida del cateto que la vela que rompió y el que sigue abre igual al anterior. Está bien, si es de utilidad la utilización de aperturas y cierres, adelante. En los rompimientos, ¿cómo podemos entrar? Es mi mayor duda, me dice Martín recién. Bien, como recién decía, esto es un tema de ejercicio. Muchas veces, y dependiendo del activo con alta volatilidad, puedo entrar 3 veces. ¿Sí? Y esto es importante, voy a ver si puedo cambiar de color. Aquí, a ver. Puedo entrar en esta con compra, perdón por un rojo bastante pobre, sabiendo que va a venir un momento contrario. Entonces entro y salgo rápidamente. También puedo ser jugado y entrar en venta sabiendo que me va a ir a buscar la zona de pullback. También es un movimiento brusco. O quedarme posicionado esperando que se puede formar un pullback hasta la zona del margen para entrar nuevamente y aprovechar el tercer movimiento. También puedo entrar en las zonas de los apoyos porque tengo límites de pérdida cercanos. O también
puedo entrar cuando me quiebre este margen, suponiendo que no va a ser un triángulo y va a ser otra figura y me voy a la baja. Esto se llama no solamente timing y cintura del mercado, sino tener las diferentes opciones. Y los scalpers es lo que hacen, entran y salen, entran y salen, entran y salen, aprovechando lo que más sucede en estos mercados. Y contesto una pregunta que recién me habían hecho respecto, ¿corro el stop loss? Esa persona probablemente lo va a correr porque va a suponer que es un movimiento en dirección tendencial. Ahora, si no es en dirección tendencial, porque el mercado se mueve en el 90% del tiempo en forma fractal. Fíjense los ticks, en idas y vueltas. Bien, al hablar de figuras y patrones armónicos, al hablar de figuras y patrones, ¿tenemos que patrones armónicos? No. Figuras y patrones son todas estas formaciones que se ven. Acá tenemos un triángulo, pero hay hombros, cabezas y hombros, hay rectángulos, hay doble techos, hay ganchos, bueno, hay un montón de nombres que se hablan en este caso. ¿Sí? O sea, no, dentro de todo esto, los patrones armónicos es una de las utilizadas para operar en los mercados. Bien, aquí me dice Dagoberto, ¿tomo desde el cuerpo o desde la mecha? Depende del instrumento. Depende del instrumento. ¿Por qué? Porque hay activos de mayor volumen que uno puede ver menor volatilidad. Hay otros que tienen mayor volatilidad. Lo importante es que tomes lo que tomes, ¿sí? Tiene que ser útil para vos. ¿Sí? En mi caso, suelo utilizar mucho las mechas, pero hay activos que busco las zonas de mayor cantidad de toques. ¿Bien? Perfecto. ¿El break falso qué volumen tiene? Me pregunta Juan. Me mataste en la pregunta porque no sé a qué está referido ese break falso. Imagino que es el falso quiebre. Pero de volumen sobre qué instrumento. ¿Bien? Ok. ¿Qué patrón de agotamiento de velas se debe dar? De agotamiento de velas se debe dar, me pregunta Juan nuevamente. Si es la pregunta entrecortada, te pido, Juan, me la acomodes toda, me la envíes nuevamente. ¿Bien? Perfecto. Bien, acá me dice Andrés, solo alcista, no sé a qué te referís, Andrés, les pido a todos, entiéndame de este lado que cada vez que apretan Enter van cortando la pregunta y a mí me llega toda desdoblada. Sigo con otra. Esa figura, además de ser un triángulo, puede considerarse un banderín. El banderín lo que tiene de alguna manera es la misma inclinación. Tanto el margen superior o el cateto superior como el cateto inferior sí, están hacia abajo. Ese debería ser el banderín. No entiendo lo de los toques, me dice Sebastián. Los toques son los apoyos para formar ni más ni menos los márgenes que engloban el cateto. Esa suma matemática de una hipotenusa de dos catetos y un vértice, como identificaba la acumulación para saber si la vela correcta al romper, me pregunta Juan, recontra difícil la pregunta. Ayúdame, Juan, si es una pregunta o es una afirmación. Sigo avanzando. Es decir, ¿qué es un patrón de tendencia de bandera? Me pregunta Carlos. Esto es de alguna manera un triángulo simétrico, es un patrón de continuación de tendencia y me ayuda a mí a detectar un posible movimiento y para aunar información lo utilizo para tratar de encontrar el timing de entrada cuando encontré una figura. Porque muchas personas viendo este patrón probablemente perdieron, otros ganaron y lo que trato de ustedes vayan a la parte de los ganadores sabiendo en qué zonas entrar y en qué no. Porque lo que suele pasar en un montón de personas es acelerarse, apurarse para entrar al mercado. Y esas aceleraciones, esas entradas rápidas, lo que termina pasando es pérdidas. Y esas pérdidas que se dan, lamentablemente, afectan. Y eso es lo que quiero evitar, que afecten. ¿Bien? Bárbaro. ¿Cómo confirmamos que no es un falso quiebre? Me dice Martín. La realidad es que el paso del tiempo es lo único que confirma si es un falso o no quiebre. Por eso digo, esperar la confirmación. Cuando yo entro por aquí arriba, luego de quebrado los máximos y hecho el pullback, tengo mayor posibilidad porque estoy con la probabilidad a favor de la continuación de tendencia. Pero también es cierto que me perdí de ganar todos estos pips que están acá. Entonces, por eso es que hay gente que desglosa la operación y hay gente que espera esperando un movimiento un poco más franco. ¿Bien? Ok.
con buy stop y sell stop en relación a los valores indicados y con stop loss, me pregunta Juan Jara. Juan, sí, hay un montón de alternativas y opciones que se pueden hacer y se pueden ver para marcar y jugar con los buy y con los sell stop. Y en este caso los trazaríamos dependiendo las zonas. Son herramientas importantes para poder dejar las órdenes programadas. Claro que sí. Bien. Excelente. Voy hablando, hay un montón de preguntas más, quiero atenderlas todas. ¿Sí? Aquí me dice Leonardo, no lo habías leído, cuando yo opero este tipo de triángulos espero que se rompa y se forman dos velas completas para tener una especie de confirmación. ¿Es buena estrategia? Sí, siempre y cuando te queden puntos para tomar en el mercado. A veces esperamos tanta confirmaciones que nos queda casi nada para tomarle al mercado. Si yo espero confirmaciones y confirmaciones, recuerden que el objetivo es igual a la altura del triángulo. Tengo que proyectar este objetivo aquí, aproximadamente. Entonces, si yo espero confirmaciones, por ahí me queda un cachito para ganarle dinero. Entonces, la tendencia está, pero si le quiero pedir mucho más, después inicia otro movimiento a la baja y ¿qué hago? De acuerdo a mi sistema, nos dice Rubén, opera Libra Yen, está bien, determinado horario, ok, hoy estuvo en rango, bla, bla. Bien, nos comparte dónde opera Libra Yen a las 4 m, perfecto, adelante, no es pregunta, muchas gracias. Acá me preguntan de un indicador, esto también sirve para opciones binarias, esto sirve para cualquier tipo de mercados siempre y cuando nosotros lo estudiemos previamente. Esta es la parte importante que yo quiero que se queden. ¿Sí? O sea que ustedes aprovechen a brindarnos y brindarme en este caso un montón de preguntas, inquietudes generales. Lo cierto es que las herramientas del timing la tienen que desarrollar ustedes en base a su herramienta y en base al instrumento que están operando, en base a la temporalidad. Una cosa es el movimiento de Wall Street al momento de la apertura y previo al mercado con altísima volatilidad para un scalper que opera en un minuto, y otra cosa es el movimiento en gráficos diarios del dólar australiano con el yen, por decirlo. Entonces, cuando hacen una pregunta, ¿cuál es el mejor indicador? ¿Sirve para esto? Sirve si yo lo puedo optimizar, porque probablemente tengo que hacer algunas modificaciones o algunos ajustes. ¿Bien? No, por nada. Yo acostumbro operar una hora, ¿debería analizar solo una hora o debe haber otras temporalidades? Me pregunta Gregorio. Cuando uno opera en la sesión que opera, yo les recomiendo siempre estar viendo sesiones temporales mayores como también sesiones temporales menores. Esto es relevante porque la temporalidad mayor es la que domina, es el principio de la dominancia. Está dentro de los principios de Charles Dow, donde hablaba de las confirmaciones, de los cambios. Él nos mencionaba la existencia de diferentes temporalidades. Entonces, si hace muchos años viene subiendo y empezó a caer, recordemos que mucha gente todavía ve que hace muchos años viene subiendo y lo ve todavía alcista, ¿no? Eso es importante. Acá me pregunta Pablo, ¿cuál sería buen punto para colocar stop loss? Bien, tomen nota todos. Muchas veces la entrada correcta la define el stop loss. Si yo tengo un riesgo asumido considerable, lo fijo de entrada y eso de alguna manera lo tengo que respetar para la salida. Y esto es muy importante y altamente relevante. ¿Está bien? Entonces, yendo al gráfico, y vamos a permitir borrar todo porque hay más cosas y ya ni yo me entiendo, vamos a borrar todos los dibujos. Me voy a quedar con esta pluma roja que acabo de encontrar y digo, ¿dónde debería entrar? Fíjense, si tengo el triángulo y Facundo me dijo que necesito 2 puntos, entonces a partir de acá, con puntitos, es donde yo podría empezar a operar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, si tengo 2 puntos a partir del segundo toque y yo tengo 2 toques arriba, y a partir de esta zona yo podría haber comprado para arriba, tranquilamente. ¿Hasta dónde? Y hasta la zona superior, porque cuando después cayó, estoy ganando poquitito, o por ahí estoy perdido si entré más tarde. Entonces, los toques en la zona sobre esta línea directriz, cateto inferior del triángulo, son buenas zonas de compra porque el stop loss estaría por debajo. ¿Dónde más? Si yo compro una vez que se hizo el movimiento de quiebre,
tengo que cuidarme que si vuelve a entrar el precio, debería poner stop loss por debajo. Y como última zona de stop loss, lógicamente si quiebre el margen inferior, porque me está diciendo que soy otro patrón. No soy un triángulo simétrico. ¿Bien? Bien. ¿Aplica los mismos conceptos una tendencia a la baja? Sí. En lo que es Forex, sí, lloré. ¿Qué tiempo recomiendas para operar o vender? Me pregunta Heriberto, todos, el mercado se mueven todos. Ahora depende qué instrumento vas a operar. Es mejor entrar en el rompimiento porque si no existe pullback me quedaría esperando, dice Julio. Y esta es una de las grandes dudas que tenemos. Entro en el rompimiento porque si no existe pullback. Créame que el pullback es una de las cosas que en la mayor cantidad de medidas se produce, sobre todo en lo que es Forex. Algunos en movimientos muy chiquititos, en minutos, 5 minutos, pero el ida y vuelta esa lo vemos casi siempre. A veces por apurarnos a entrar no se confirma, pero dependiendo del instrumento. Acá te lo dejo a vos, Julio. Depende de lo que tú operes y que tú lo conozcas, es que veas que no voy a entrar porque lo vengo observando y siempre me hace ese pullback y la realidad es que me hace perder. O entro porque no me lo produce muy velozmente. Pero créanme que los pullbacks se producen. ¿Por qué? Porque es lógico, se está quebrando una zona cuando no todos están viendo que se va a quebrar. Entonces, mientras algunos están comprando, algunos están vendiendo, esa es la realidad. ¿Cuáles son dos pares de mayor volatilidad? ¿En qué hora ocurren? Pregunta Rogelio. La realidad es que hoy, hace un ratito, veíamos una clase inicial donde presentamos el mercado Forex, los participantes, su horario, y ciertamente dividimos en los majors o los pares principales, ¿sí? Los principales cruces, donde se cruzan las monedas principales con referencia al dólar, y los pares exóticos, donde tenemos monedas ¿sí? que lógicamente tienen menor volumen y mayor volatilidad. En este tipo de paridades vas a encontrar más volatilidad y en los momentos de menor horario, porque los mercados bien están cerrados, puede haber o inexistencia de movimiento o existencia de alta volatilidad por poco volumen. Espero haberte respondido. Si la tendencia es alcista y se crea el triángulo, quiere decir que al final del triángulo va a seguir subiendo el precio. ¿Correcto, Ian, tu entendimiento? ¿Es mejor esperar a que rompa el triángulo? Me pregunta Andrés. Depende del instrumento, depende todo. A mí, cuando terminé mi curso de análisis técnico en el año 2003, 2002, no me acuerdo, hace muchos años, esperaba el quiebre. Después me fui dando cuenta que también había oportunidades de entrar dentro del triángulo. Y dependo si estoy viendo un triángulo en día y la realidad es que tengo buenos movimientos en horas dentro del triángulo. Y si estoy viendo un triángulo en 15 minutos, quizás es muy chiquitito que tengo que esperar el quiebre para aprovechar un recorrido mayor. Entonces todo esto es muy relativo, ¿no? Perfecto. ¿Podrías explicar lo de los toques de nuevo? Me pregunta Sebastián. No sé si ya está respondido porque lo acabo de hacer recién y acá tengo una pregunta de hace un rato. Avísame, Sebastián, por favor. Cuando yo espero este tipo de triángulos, espero hasta que rompa y se formen dos velas. Me preguntaba Leonardo. Perfecto, adelante tu estrategia. Creo que lo habíamos respondido. Para operar día por medio, ¿qué tiempos recomiendas analizar? La realidad es que depende si vas a estar dentro de la operación viéndola o te vas y la vas a dejar. Si la vas a dejar y querés tomar recorridos más amplios porque no puedes estar, quizás tengas que ver gráficos diarios y semanales, Maoli. Acá me dice Ricardo que no logra ver cómo identificar el timing. También puede haber sido, pero lo que estoy tratando de darles a ustedes las zonas de entrada. Implica que ustedes puedan aprovechar en este patrón, a partir del movimiento del mercado, dónde entrar de manera correcta. A eso le llamo timing, Ricardo. Por favor, confírmame si soy claro. Aquí María Elena me dice, entonces siempre, bueno, debe utilizarse después una tendencia alcista. ¿Qué cosa? Lo que estoy utilizando es un patrón, una figura dentro de una tendencia para tratar de encontrar zonas de entrada en el mercado y ver dónde entrar después de este patrón. Es diferente que una tendencia a la baja, es diferente cuando la tendencia de alguna manera está iniciada. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiésemos estado en el momento del inicio de la tendencia, ¿cómo entrar? De hecho, es una de las partes más difíciles, entrar en las tendencias iniciadas. Uno tiene ganas de subirse porque ve que está el árbol ya con algunos meses de vida o algunos años, pero no sabe si está cercano a su fallecimiento o no.
Esto es lo que nos pasa en el mercado. Hoy vimos una fuerte caída en los índices y dan ganas de entrar, pero estaba un movimiento correctivo contra una tendencia. ¿Qué pasa si entro y se me da vuelta? ¿Qué pasa si estoy sobre el final de la corrección? Estas son las dudas que nos aparecen a nosotros como trader del día a día. ¿Bien? Qué paciencia. Gracias, Martín. Si la figura se forma una resistencia o soporte, ¿tiene la base de la figura significa cambio de tendencia? No, Cristian, no. Y acá soy rotundo. La figura se forma entre resistencias y soportes. Resistencias y soportes son zonas de equilibrio y se forman las figuras dentro de las zonas de equilibrio. El quiebre de algunas de ellas no termina confirmando qué tipo de figura era. Es así, lógicamente. Bien. Si esperamos solamente el pullback para entrar y el impulso fuerte del rompimiento, ¿podríamos perder parte de la tendencia? Es correcto, Matías, es lo que decía recién. Sí, hay una fórmula entre los traders que implica cuanto más espero, lógicamente estoy perdiendo pips, pero estoy ganando mayor probabilidad, o en principio así debería ser. ¿Podría decirse que lo que está atrás de donde rayaste también era un triángulo, o sea, antes de la tendencia alcista? No lo sé, tendríamos que verlo, podría ser, no lo sé. A la salida del patrón de vela rompe el canal, pero al siguiente vela se devuelve en el pullback, pero como me doy cuenta si ya es real, porque esperar otras velas y podés entrar en la línea del canal. Juan, más allá de que creo entender tu idea, aunque está un poco desordenada, lógicamente es la misma pregunta de siempre que nos hacemos todos. ¿Esperamos más información para tener confirmación o entramos antes porque creemos que tenemos información suficiente? Por un lado tenemos más probabilidad, por otro lado tenemos menos pips. ¿Bien? Bueno, gracias Marcelo, me está agradeciendo la explicación. Bien. Esto es lo que quiero que se queden. Te voy a tomar tu comentario, Marcelo, porque en esto quiero que se queden. Hagamos de esto algo simple y no complejo. Por eso me quedé en esta figura un rato largo. Hagamos algo simple, no complejo. Y les voy a dar un pequeño resumen y voy a borrar nuevamente todo y se los voy a dar una vez más. Porque quiero que se queden con cosas simples. Facundo me dijo que había un triángulo simétrico, que es un patrón de continuación de tendencia, que debería haber una tendencia previa. Entonces, ¿hay tendencia previa? Sí, o sea, vamos a ir listando. ¿Hay tendencia previa? Sí. ¿Es alcista? Sí, perfecto. Tengo un apoyo, tengo dos apoyos, está trazado en mínimo, lo podría haber trazado en zonas más arriba, y tengo un apoyo y tengo otro apoyo. A partir de acá, la teoría según Facundo me dice que yo debería empezar a operar. Perfecto. Y acá está la parte simple. En esta herramienta o cualquier otra, estoy usando el triángulo no porque es una clase de triángulo, sino para explicarles a partir de un triángulo, que en principio, al ser un curso intermedio avanzado, la mayoría debería conocer, cómo tomar una decisión. Entonces, acá es la parte importante. Yo lo que me da el análisis técnico, y en este caso análisis gráfico, es dos zonas de precio que se van achicando. Entonces, me apoyo en la tendencia mayor y compro ¿dónde? Lo más cerca del margen implica que el stop va a estar más cerca, entonces es una buena entrada. O espero que me confirme el quiebre porque el triángulo me dice que va a seguir un movimiento similar a la altura, a esta altura que está acá. Entonces, esta altura se debería entender acá. Entonces, o entro lo más abajo posible para cubrirme, o si estoy esperando y se me fue pasando el tiempo, tengo que darle existencia a esa especie de pullback para aprovechar parte de todo esto que me da. Bien, simple y sencillo. Triángulo, tendencia y zonas donde entrar. De alguna manera, si yo lo planifico, lo debería ejecutar en forma correcta y tratar de ganarle. Puedo tener la mala suerte, por decirlo de alguna manera, de entrar dentro de la probabilidad negativa y por alguna razón se vino para abajo y cayó. Sí, estos no son matemática exacta donde 1 más 1 es 2. Esto que estamos hablando acá es probabilidades asociadas y lo que se termina confirmando en un triángulo puede no serlo o sí. La realidad es que todos estos patrones que han sido codificados y llevan años y sobre todo en determinados mercados con muchísimo volumen que me reflejan el comportamiento de las masas, es que tienen alta probabilidad de éxito. Ahora, ustedes lo tienen que ver por ustedes mismos y ustedes lo tienen que poder aprovechar. Espero haber sido claro, aproveché tu comentario, Marcelo,
para hacer un resumen y dejarle a ustedes algo que me parece a mí relevante. ¿Bien? Perfecto. Lo mismo es una tendencia bajista, sí. Para operar día por medio, ¿qué tiempos recomiendas? Un poco lo habíamos hablado, en qué horario de quiebre influye, está perfecto. Si me toca el stop loss, ¿vuelvo a entrar en el corto? Depende de tu estrategia. Es así. Porque tu estrategia te tiene que decir, lógicamente, cuándo entrar, dónde entrar. Y los stop loss son necesarios dentro de tu estrategia para cuidar tu cuenta y porque los stop loss están contemplados dentro de tu sistema donde debería tener más ganancias que pérdidas en pips. Esto es así, ¿no? Perfecto. Bien, entonces debemos en conclusión esperar el rompimiento y el retesteo de la zona de rompimiento y ahí entramos. Mi pregunta para Ryan, no quiero que tomen mis palabras como reglas simples, sencillas, sobre todo para evitar que ustedes hagan sus estudios. Te lo voy a reacomodar tu pregunta, o mejor dicho, la pregunta que me haces afirmar. Te estoy diciendo que una vez que detectamos un patrón, en este caso un triángulo, podemos operar a favor de la tendencia mayor, como dicen los libros, en zonas cercanas al margen inferior de la figura, lo cual son buenas entradas porque tengo el stop loss debajo y acotado. Si no, también tengo los objetivos sobre el margen superior y también, suponiendo el quiebre, probablemente me vaya al objetivo final donde esperar, que es igual a la altura del triángulo. ¿Dónde entrar? Bueno, decíamos en varias opciones y vuelvo a cambiar para contestarte a ti y seguramente a varios más. Me voy al resaltador. Yo puedo entrar compras en los toques del margen inferior. Yo puedo aprovechar ventas en el margen superior, suponiendo que me va a hacer otro lazo y dejo un stop loss más jugado, sí, pero son movimientos correctivos donde yo también puedo ganar. O puedo, sí, o sea, estos serían ventas, ventas. Acá tendría compra, acá tendría compra. O una vez que quebró, si yo compré, ¿sí? Puedo haber comprado hasta el primer intento, puedo haber vendido, que lo hacen varios traders, sobre todo los scalpers, aprovechando el movimiento contrario que suele ser muy veloz hasta abajo, y puedo vuelta a haber comprado una vez que me hizo el pullback, o puedo volver a comprar una vez que me quede el máximo anterior, yendo hasta el siguiente objetivo. Entonces, fíjate qué cantidad de alternativas desglosadas podría haber utilizado o ninguna de ellas. ¿Bien? Perfecto. Excelente. ¿Podemos apoyarnos en velas de confirmación o patrones? Sí. ¿Cómo operar en continuación de tendencia si no se entró cuando se produjo? Si se te pasó, Ricardo, a buscar otra señal. Se me han pasado un montón y por entrar de enojado y de caliente he perdido dinero. Así que si se pasó, busco otra señal. El mercado se está moviendo permanentemente. ¿Bien? Perfecto. Bien, acá hay algunas preguntas más interesantes, ya más entrando sobre el cierre del día de hoy y espero que les haya dejado algún concepto, alguna herramienta antes que se me vayan algunos. Para sacar el mayor provecho también es necesario tener buen timing en la salida. ¿Puedes dar algunos tips sobre eso? La salida está, Freddy, fijada antes de la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo no sé qué va a suceder. Y la salida tiene que estar contemplada ante un estado de pérdida y un estado de ganancia. Eso lo maneja el mercado, no lo manejamos nosotros. La salida tiene que estar fijada antes. ¿Sí? La zona de salida tiene que estar fijada antes, independientemente que después la pueda cambiar por alguna razón que yo cambie de escenario. Pero la salida tiene que estar fijada de antemano. ¿Bien? Acá me preguntan, bueno, bien, ¿esta es una figura de tantas otras? Me dicen, sí, Dupin, exactamente. El chartismo tiene un montón, esa es una de las más conocidas y la usé en el día de hoy para poder darles una charla de timing, de movimiento de mercado ante, lógicamente, una posibilidad de continuación de tendencia o dentro de una tendencia, correctamente. Bien, perfecto. Aquí me dice Rosemary, ¿es más recomendable entrar cuando rompa el triángulo o cuando haga el pullback? La dijimos recién y recién desglosé la cantidad de entradas que podíamos tener. Bien, ¿cuántos años llevas en enseñanza? Me dice Diana, desde el 2004-05.
¿sí? Allí comencé a dar clases por todos lados y me encanta. Bien. ¿Vas a hacer cursos? Vivo haciendo cursos, así que están invitados. Hoy por hoy, todos virtuales, 1 a 1 para pequeños grupos de personas. Esperemos que la cuarentena nos deje ponernos cara a cara. Es mucho más divertido cuando estamos en forma presencial. Bien, bueno, me están saludando, me están agradeciendo, ya nos hemos pasado un ratito, así que a todos aquellos que llegaron hasta el final y me preguntaban recién cuáles son ¿cómo se llama? Los datos para contactarnos, dónde escribirnos. Bueno, les voy a dejar a ustedes en este momento los datos de MoleFX directamente para que nos puedan escribir, contactar o hacernos llegar alguna duda, inquietud, probablemente alguna seguramente me ha quedado sin contestar, lo cual me disculpo y agradezco, pero bueno, a través de nuestra página web www.molefx.com o info@molefx, el canal de YouTube, varios de ustedes me preguntaban dónde encontrarlo, los voy a resaltar, ¿sí? Para que lo tengan, ¿cómo se llama? YouTube, MoleFX, creador de traders. Ahí pueden encontrar este webinario que lo estaremos subiendo entre hoy y mañana y algunos otros tantos webinarios que fuimos subiendo y alguna otra información. Bien, me disculpo por las dudas que quedaron dando vueltas. Espero y deseo les haya quedado algún concepto, alguna enseñanza en esta apasionante profesión que no deja nunca de enseñarnos a todos nosotros. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, muy buena semana de trading, estamos en contacto.